Estamos en la parte ya final de este comentario de la ley 21.389, que modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de pensiones de alimentos. Ahora vamos a ver el artículo 2 de la ley en comento, que modifica el Código Civil, como vamos a ver a continuación. El artículo numeral 5 del artículo 2472, cuya redacción definitiva queda así en lo pertinente. La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que enseguida se enumeran. Número 5, las remuneraciones de los trabajadores, las asignaciones familiares, la indemnización establecida en el número 2 del artículo 163b del Código del Trabajo, con un límite de 90 unidades de fomento, el valor correspondiente al último día del mes anterior de su pago, considerándose valista el acceso, y las cotizaciones adeudadas a las instituciones de seguridad social o que se recauden por su intermedio para ser destinadas a ese fin, y los alimentos que se deban por ley a ciertas personas de conformidad con las reglas previstas en el artículo 18 del libro primero del Código Civil, los alimentos, con un límite de 120 unidades de fomento al valor correspondiente al último día al del mes anterior a su pago, considerándose valista el exceso si lo hubiere. Lo único, a ver, yo no soy muy especialista en civil o en derecho concursal. Lo único que tienen que saber, lo público general, lo que tienen que saber o tienen que entender, que a partir de esta ley, la de la vigencia, que es en el caso estamos analizando normas vigentes, la deuda de pensión alimenticia se considera como deuda de primera clase. Es decir, por ejemplo, en un procedimiento concursal de liquidación o quiebra, como se conoce antiguamente, se pagan igual al mismo tiempo que los trabajadores. Se pagan primero, por decirlo así. Para que lo entiendan, el aspecto práctico y útil que a ustedes les interesa. Cualquier comentario de algún colega que quiere, o estudiante de Derecho que quiera aportar al respecto de la importancia de esta norma, bienvenido sea. Vamos a ver ahora, no vamos a ver todos los artículos porque son, estimé, cuando hice este trabajo, hacer disposiciones o modificaciones que generalmente afectan la vida cotidiana de las personas, o que son más claras de entender, o que son de uso práctico, cotidiano, de todos los días, por decirlo así. Entonces solo nos vamos a ver ahora el artículo 5º de la ley 21.389, que modifica la ley 20.066 sobre ley de violencia intrafamiliar. ¿Y qué modifica? Modifica y agrega en el artículo 5º el siguiente inciso final. Pero para entender, como ya lo he señalado, voy a reproducir la norma completa para su mejor entendimiento. El artículo 5º dice que violencia intrafamiliar será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él, o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la recta o la colateral al tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge, de su actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Aquí viene la modificación. Asimismo, constituyen violencia intrafamiliar las conductas ejercidas en el contexto de relaciones afectivas o familiares que tengan como objeto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer o la vulneración patrimonial o de la subsistencia económica de la familia o de los hijos, tal como el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos que se lleven a cabo con el propósito de ejercer control sobre ella o sobre sus recursos económicos o patrimoniales,
generar dependencia o generar un menoscabo de dicho patrimonio o el de sus hijos e hijas. El numeral 2 del artículo 5 sustituye en el inciso primero unas expresiones, por lo tanto, el artículo 14 de la Ley de Violencia Intrafamiliar queda redactada así. El delito de maltrato habitual. El ejercicio habitual de violencia física, psíquica o económica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5 de esta ley se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará solo la pena asignada por la ley a este. En cierto sentido, el incumplimiento reiterado debe proveer alimentos que cause menoscabo, puede ser considerado y si es habitual, esto es habitual, aparte reiterado, muy reiterado, puede ser considerado delito de maltrato habitual. El numeral 3 del artículo 5 incomento, de la ley incomento, introduce el artículo bis, el nuevo artículo bis que dice: el que estando obligado al pago de pensión y alimentos con objeto de menoscabar o controlar la posición económica de la mujer e incumplir reiteradamente el pago de la pensión de alimentos será sancionado con las penas del artículo 14 de esta ley. Se entenderá en este caso que existe un incumplimiento reiterado cuando el deudor permanezca por más de 120 días en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. A ver, cuando estaba haciendo este PowerPoint, me dudé mucho en transcribir la norma completa, porque, como verán, estoy refiriéndome al Registro Nacional de Deudores, que es una norma que es de carácter diferido, de vigencia diferida, no está en vigencia ahora, va a estar en vigencia de acuerdo a lo que voy a señalar a continuación, pero igual lo quise colocar porque, a ver, hasta el punto seguido se entiende que si hay un incumplimiento reiterado, hay un delito por sí, autónomo, por decirlo así, sancionado con las penas del artículo 14, esto es el presidio menor en su grado medio, si no me equivoco. Y la segunda parte es una especie de presunción, o de supuesto fáctico de hecho, que facilita la prueba del delito. ¿Cuál es? O de la falta. ¿Cuál es? Cuando se implemente el registro nacional, que va a ser en el tiempo que ya voy a señalar, en la época que ya voy a señalar, por más de 120 días en este registro nacional de deudores, ya puedo con ese antecedente ejercer las acciones correspondientes para hacer valer este delito falta que aparece acá en el artículo 14 bis de la Ley de Violencia Intrafamiliar 20.066. Por último, llegamos a las disposiciones transitorias. ¿Qué son las disposiciones transitorias? Aquellas que van a regir o determinan cuándo van a regir las normas que van a tener una vigencia posterior a la publicación en el Diario Oficial, es decir, después del 14 de noviembre, después del 18 de noviembre, perdón, de 2021, o establecer qué normas van a regir en algunos casos que la ley que entra en vigencia pueda ejecutarse de una manera que no entrave
el legítimo ejercicio de derechos del alimentario como del alimentante. Artículo primero, transitorio. Las disposiciones contenidas en el numeral 18 del artículo primero, que regulan el Registro Nacional de Deudores de Pensión y Alimentos y el deber de los juzgados con competencia en asuntos de familia referido al inciso séptimo del artículo 12 de la ley de 14.908, la ley de pensión alimenticia y abandono de familia, de disponer de oficio y mensualmente realizar la liquidación de pensiones de alimentos y notificar dicha liquidación a las partes, entrarán en vigencia transcurrido un año desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Esto quiere decir, hay un título final entero, que es el artículo 18, que es el que regula el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, que va a continuación de las 19 ter de la ley 14.908, va a empezar a regir un año después de la vigencia, o sea, el 28 de noviembre a más tardar, perdón, el 18 de noviembre del 2022, a más tardar. Y por otra parte, hasta esa fecha por lo menos, van a tener que seguir solicitándose por parte del alimentario, el madre o padre, o el abogado, en su caso, pedir, solicitar periódicamente las liquidaciones de pensión. Después va a ser prácticamente automático, mensualmente, por decirlo así. Asimismo, continúa este artículo primero, tratándose de los alimentos decretados o aprobados con anterioridad a la publicación de la presente ley. Las disposiciones legales referidas en el inciso anterior solo tendrán aplicación luego transcurrido un año contado a la publicación de esta ley oficial, y siempre que el alimentario manifieste su voluntad de cobro de la pensión ante el tribunal. O sea, se refiere sin ninguna duda a los juicios de alimentos que se inicien a partir del 18 de noviembre en adelante. En esta disposición, esta parte de la disposición transitoria se pone en el caso de cuadernos de juicios de cumplimiento, yo creo, más que nada en la práctica, con anterioridad a la vigencia de esta ley, y que después del año, después del 28 de noviembre de 2022, o antes de esa fecha, no, del 18 de noviembre de 2022, así con certeza, tengan que hacer una manifestación expresa, presentar un escrito señalando su voluntad de cobro de la pensión ante el tribunal, y que se le aplique este tema de la liquidación mensual automática todos los meses. Se entenderá que el alimentario manifiesta su voluntad de cobro de la pensión cuando éste requiera practicar una nueva liquidación o solicite la conversión del monto en los términos del artículo 3º transitorio, que ya lo veré. Podrán practicarse la solicitud del inciso anterior de la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Para estos efectos deberá disponerse de formularios especiales dentro del plazo de 2 meses, cuyo contenido y formato serán determinados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Bueno, si bien las liquidaciones automáticas van a regir un año después, sin embargo se puede pedir desde ahora, por lo que yo entiendo, por lo que se entiende acá. Y van a haber formularios especiales para aquellas personas, los alimentarios que personalmente hacen el trámite, seguramente online. El link trámite fácil. A muchas personas, no abogados, conocen este término porque es un beneficio, una facilidad que da la oficina judicial virtual, el trámite fácil, para quienes quieran hacer el trámite sin hacer mucho escrito, sino que hacen un formulario. ¿Se acuerdan de cuando el tema de los retiros? Cuando se hizo los retiros de los 10%. Bueno, ahí hubo un formulario implementado en el trámite fácil, que obviamente ahí la persona tenía que llenarlo y punto. No hacer un escrito como los abogados estábamos acostumbrados. No. Por eso fue trámite fácil. Artículo 2º transitorio. Vamos a ver los pertinentes. Hay otros que no son de relevancia señalar. No, vamos a mencionar todos los artículos transitorios. Artículo 2º. El reglamento cuya dictación dispone el inciso 2º del artículo 21 de la ley 14.908
incorporado por esta ley, deberá dictarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la publicación de la ley en el diario oficial. El artículo 21 de la ley que rige con posterioridad forma parte del título final del Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, solamente para su conocimiento, para que no quede en el aire. ¿Cuál es el artículo 21 de la ley 14.000? Para que no quede en el aire. Oiga, no, puta, el abogado dijo, no lo entendí. Ya. 21, registro. Créase el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, cuyo objeto es articular diversas medidas legales a fin de promover y garantizar el cumplimiento de pensiones de alimentos. El registro será electrónico de acceso remoto, gratuito e inmediato, para cualquier persona con interés legítimo en la consulta. El funcionamiento de la administración del registro será a cargo del Servicio del Registro Civil e Identificación. Un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos regulará los aspectos técnicos de operatividad y cualquier otra especie necesaria para la adecuada implementación y funcionamiento del registro. 6 meses. Si bien hay normas que están en un año, el reglamento tiene que estar en 6 meses. O sea, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, en mayo. Si no me equivoco. Artículo 3º transitorio. El alimentario cuya pensión no estuviere expresada en unidades tributarias mensuales podrá solicitar en cualquier momento la conversión del monto de su pensión a su equivalente en unidades tributarias mensuales, sea que éste hubiere sido establecida en una suma determinada sin incorporar una fórmula de reajustabilidad o teniéndola se hubiere dispuesto otra distinta. Esta solicitud será resuelta por el tribunal sin más trámite. A ver, para que me entiendan, por mi experiencia profesional, los casos que yo he visto, se fija la pensión, ya el caso más habitual que también ustedes conocen, el público general, el ingreso mínimo remuneracional. 50%, 63%, 43%, 128%, 225% del ingreso mínimo remuneracional. Y que de repente los alimentantes a veces se confundían y pensaban que habían que depositar la misma suma. Y de repente se dan cuenta que está el alimentario pidió liquidación de pensiones y pagas por las diferencias que no cubrían el reajuste, porque estaban pagando capital, ¿no? y eran una suma reajustable. Ese caso. Otro caso, 100.000 pesos reajustados según la variación del IPC, del índice de precio consumidor. Ya, esos dos casos. No me voy a complicar con otros más. Bueno, el alimentario puede solicitar que se cambie esa unidad de medida de pensión, por decirlo así, a unidades tributarias mensuales. La unidad tributaria mensual es una unidad económica que varía mes a mes. Si no me equivoco, están 50, 1000 y tanto, no me acuerdo, no recuerdo en estos momentos. Pero cada mes varía un poco. Y esto está en consonancia con lo que después va a regir, que es la liquidación mensual. Bueno, en este año, que va a regir la ley, los abogados del alimentante o el alimentante va a tener que tomar las precauciones de pedir la liquidación actualizada o bien verificar si en este caso el alimentario pide su reajuste, pide el cambio de unidad a unidades tributarias, a UTM, el pago en UTM, y estar atento. Cosa de pagar y sacar la calculadora, ver internet, sacar el UTM del mes y pagar.
Lo que después no va a ser problema porque ya la liquidación va a ser mes a mes, así que ya ahí el alimentante va a tener claro qué es lo que va a tener que pagar mes a mes en materia de pensión alimenticia. Continúa este artículo tercero respecto a la pensión de alimentos cuyo monto no sea expresado en UTM o no sea convertido en términos del inciso precedente. Las disposiciones legales que regulan el deber de los tribunales de liquidar de oficio y periódicamente la deuda y aquellas que reglamentan la operatoria del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos serán aplicadas sin considerar ninguna fórmula de reajustabilidad. De esta forma, se considerará el valor nominal de la pensión si es que no hubiese sido expresado en un valor reajustable o el equivalente en pesos al día que entra a regir este nuevo sistema de cumplimiento de conformidad a artículos primero y segundo del artículo primero transitorio en caso de haberse aplicado otra forma de reajustabilidad. No me atrevo a dar una recomendación si es conveniente o no es conveniente. No me atrevo, yo creo que eso va a tener que, yo creo, no sé, materia de opinión, pedir opiniones a otros colegas, o jueces, o seminarios, entidades de gobierno, porque se van a hacer campañas sobre este tema y en este sentido yo pienso que la decisión que ustedes adopten sea lo más informada posible. Puede ser que en una de esas mantenerse bajo el sistema de ingreso mínimo racional les convenga. Eso tendrán que verlo ustedes y tendrán que informarse y para tomar la mejor decisión si es conveniente cambiarse al sistema de UTM o no. No quiero hacer una recomendación al respecto, no me atrevo. Respecto a los alimentarios cuya pensión no hubiera sido convertida de conformidad al inciso primero y hasta esté fijada en un porcentaje de ingresos del alimentante, tampoco está fijada en ingresos de porcentaje de ingresos del alimentante, ni en ingresos mínimos, ni en otros valores reajustables, sino una suma determinada, continuará a aplicarse los incisos tercero y cuarto del artículo séptimo de la ley 14.908, que esta ley deroga con las restricciones que hace mención el inciso anterior. Los artículos séptimo y octavo que la ley deroga y que siguen vigentes para estos casos que aparecen acá, se refieren a lo siguiente: cuando la pensión alimenticia no se fija en un porcentaje de ingresos del alimentante, ni ingresos mínimos, ni otros valores reajustables, sino una suma determinada, este se reajustará semestralmente de acuerdo al alza que haya experimentado el índice de precio al consumidor fijado por el Instituto Nacional de Estadística, el organismo que haga sus veces, mes siguiente a aquel en que quedó ejecutoriada la resolución que determina el monto de la pensión. El secretario del tribunal, requerimiento del alimentario, procederá a liquidar la pensión alimenticia de acuerdo con lo establecido en el inciso anterior. A eso se refiere. Se reajusta según la variación del IPC semestralmente. Bueno, mi nombre es Juan Luis Railef Balmaceda, soy abogado y este video será difundido en mi canal de Facebook, Asesorías Legales Railef y Asociados, en mi canal de YouTube, Juan Luis Railef Balmaceda, y en mi cuenta de Instagram, j.luis.abogado. Espero que haya sido de utilidad, se haya entendido. Disculpen los ripios. Pero estimé que era muy importante, demasiado importante esta ley para no hablar de ella, aunque no sean los términos lo más perfectos posible. Pero al final la voluntad es lo que vale y la intención es lo que vale, pienso yo, humildemente. Así que cuídense, tengan una buena tarde.